Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Urbina Guzmán, de séptimo semestre, y en esta ponencia les quiero hablar sobre factores sobre el uso y distribución de agua en Cartagena de Indias durante la segunda mitad del siglo XVI. Ahora, este es un tema que he estado acarreando el tiempo que llevo en la carrera, y la pregunta que guiará esta ponencia es: ¿cómo ha abordado la historiografía el problema del abastecimiento de agua en Cartagena del siglo XVI y qué vacíos persisten para comprenderlo en su dimensión tanto política, social y económica? Así. Para darles el contexto sobre la ciudad de Cartagena, pues desde su fundación en 1533, esta ha tenido problemas persistentes del abastecimiento de agua. Pedro Heredia dejó constancia a las cartas que le enviaba el rey cuando llegó con sus huestes sobre que el territorio donde él desembarcó, que era Calamarí, lo que hoy es Cartagena, no contaba con una fuente natural de agua. Pero al ser un lugar que tenía naturalmente dos entradas y salidas que servían tanto como protección para lo que se podría ser una ciudad, se decidió que se quedara donde está actualmente Cartagena. Las dos entradas y salidas son Boca Grande y Boca Chica. Esto iba en contra de la constancia promulgada en 1523 por Carlos V, que decía que cualquier lugar que fuera un asentamiento donde vivieran personas debía tener cerca un lugar donde cerca cuerpos de agua dulce. Ahora, este problema se exacerbó con el paso del siglo XVI, que ya para 1565 Felipe II expidió una real cédula al gobernador de Cartagena para que pudiera comenzar el proyecto del agua de Turbaco. Aquí está un plano sobre la ciudad en el siglo XVI. Está rodeada de las fortificaciones y adentro están las casas. Bueno, con la expedición de 1565, ya para 1566 se comenzó a cobrar la cisa de Turbaco. Esta consistía en que se cobraba 1 peso por cada esclavo que entraba a la ciudad y medio peso por cada 100 de mercancía. Esto funcionó durante más de una década, en el cual el canal no avanzó, por razones de que el dinero de alguna u otra manera terminaba desviándose para fortificaciones o otros gastos de la ciudad. Ya para 1577, el impuesto fue aumentado a 2 pesos por esclavo y a 1 peso por cada mercadería que entraba a la ciudad. A razón de lo que lo reunido hasta el momento no estaba siendo suficiente para poder construir el canal. Este proyecto estaba siendo guiado por el cosmógrafo Alonso Álvarez de Toledo, que de un momento a otro tuvo que irse a España y la ciudad pedía petición de que el cosmógrafo regresara a terminar el proyecto del agua de Turbaco. Este no regresó y en las cartas que ellos mandaban decían: si no es así, lo gastado se va a terminar perdiendo. Los fondos se siguieron cobrando, pero estos fueron destinados para otros fines. Ya para 1578, por ejemplo, se autorizó la cisa sobre vino y carne por valor de 6.000 ducados, destinada tanto para el canal como para fortificaciones. En una real cédula de 1588, Felipe II dice que la obra ya había costado más de 150 pesos, pero que todavía no se había finalizado el canal. Un problema que exacerbó que no se construyera el acueducto de Turbaco fue que en 1586 Cartagena tuvo el ataque de Sir Francis Drake, un corsario inglés, donde la ciudad comenzó a pedir auxilio a asentamientos cercanos, tanto lo que era Portobelo, Lima, y a la Real Audiencia, que por favor le dieran auxilio de que Francis Drake estaba pidiendo rescate para poder liberarlos. Al final la ciudad le entregó 107.000 ducados, más joyas, perlas y otros objetos de valor para que Francis Drake al final dejara la ciudad. Quedó destruida, así que la ciudad quedó básicamente en bancarrota en ese momento. Lo que pasó fue que todos los fondos que se comenzaron a
a recaudar, en ese momento se llevaron a fortificaciones para que la ciudad comenzara a ser protegida, ya que los comerciantes la veían como un lugar peligroso donde no podían comerciar bien porque cada ratito podían estar asediados por corsarios. Por esto mismo, por la sisa de Turbaco, tuvieron conflictos con la Real Audiencia de Santa Fe. Esto fue por los comerciantes bogotanos, que comenzaron a quejarse con la Real Audiencia de Santa Fe de que la sisa les estaba afectando a sus comercios. El gobernador de ese momento, Pedro Fernández del Busto, defendió con insistencia de que esta era provechosa para la ciudad y para el desarrollo del reino, ya que Cartagena era un punto estratégico en el enclave de los puertos del Caribe. Para 1579 el rey ordenó una visita para verificar a dónde estaban yendo estos impuestos. Primero fue destinado el licenciado Ascoita, pero este murió antes de llegar siquiera a Cartagena, murió en su cama de manera natural. Es entonces que es designado el licenciado Monzón de Lima, fue enviado desde Lima, que se quedó 7 meses en Cartagena, pero este salió con el gobernador Fernández del Busto y con vecinos influyentes, por lo que terminó siendo, fue acusado de parcialidad, donde solo escuchó a las élites cartageneras. El 22 de septiembre de 1581 a la 1 de la tarde, el fiscal Miguel de Orozco lo mandó a prender en Cartagena con un grupo armado de 50 hombres que lo arrastraron de su aposento y lo llevaron preso. Interrumpieron su visita y el proceso quedó inconcluso. Él al final terminó en una cárcel pública de Santa Fe. Luego de Monzón fue destinado otro licenciado, Juan Prieto de Orellana, en 1583, pero este le dio más el lado al lado de Bogotá. Finalmente, para 1588, Felipe II nombró al licenciado al doctor Antonio González, fiscal del Consejo de Indias, para investigar la administración de los impuestos. Es así que este constató que los impuestos terminaban en casos de corrupción. Dijo que los impuestos se habían cobrado puntualmente, pero el dinero se estaba desviando a otros gastos de la ciudad, fortificaciones, o terminaban en bolsillos privados. Concluyó que había fraude de mayordomos, cabildos y de oficiales reales. Entonces las investigaciones revelaron las prácticas de duplicación de salarios para oficiales de las obras, declaración de compras ilícitas, declaración de compras ficticias de materiales como mulas, carretas o esclavos que nunca llegaron a ver. Venta de bienes que supuestamente eran destinados para la obra, registro incompleto en las cajas reales, lo que recaudado rara vez se destinó al canal. Y el resultado de esto fue que Cartagena nunca vio su acueducto, a pesar de haber recaudado más de 150.000 pesos. Siguió abasteciéndose de yagüeyes y pozos, incluso hasta el siglo XVIII. Ahora, sobre la historiografía que ha estudiado de esto, es que el canal de Turbaco ha sido mencionado tanto por Enrique Marco Dorta, Carmen Borrego Pla, que se centraron más en la geografía urbana y la administración colonial. Carmen Borrego trató temas como el marco de los conflictos entre Cartagena y Santa Fe, pero no profundizó en las consecuencias sociales. En contraste con otra producción que viene desde Lima, Santiago de Chile y México. Por ejemplo, en Lima se habla de infraestructuras prehispánicas y también de un acueducto apoyado por el virrey Toledo, que al final sí terminó concluyéndose y fue exitoso en Lima. En México, Gisela von Weiser es una gran figura en cuanto a lo que es el estudio sobre la hacienda. Ella también habla sobre el uso de la tierra y el agua en cuanto a este tema. Ella dice que el uso del agua y la tierra fue básicamente un eje central en cuanto a los hacendados, ya que ellos hacían uso de mercedes reales para que les dieran cierta cantidad de agua al año para que pudieran usarlo. El problema de esto es que había poderes que influían más que otros. Por ejemplo, habían hacendados que tenían más cantidad de aguas que otros que tendían a ser más pobres.
En Santiago de Chile hablan sobre un abastecimiento en Santiago colonial. En este se destaca el caso de que Santiago de Chile es un lugar donde hay desastres naturales. Por ende, el acueducto que se construía en la ciudad tendía a destruirse cada que había un desastre natural y tendía a que se tenían que recaudar cada año más fondos para poder construir un acueducto más resistente. Ahora, estas investigaciones nos demuestran de que el agua ha sido un recurso político y económico en primer orden en América hispánica. En comparación, Cartagena ha quedado un poquito rezagada en cuanto a este tema porque se ha priorizado más que todo lo que es la organización urbanística, más que el abastecimiento en sí. Entonces, ¿de qué factores estoy hablando cuando estoy haciendo el título de la ponencia? Estoy hablando de la escasez natural que tenía Cartagena en ese momento por su condición como tal de isla, que era Calamarín, en la gestión fiscal mediante los impuestos, ya que dependió del cobro de la sisa y muchos mercaderes de hecho no la pagaban o tardaban en pagarla, lo cual dificultaba también el recaudamiento de esta. Y se terminaba destinando para fortificaciones, salarios de más, y pues sí. Están los conflictos políticos institucionales, el conflicto que hubo con la Real Audiencia de Santa Fe y la administración de Cartagena, ya que la administración de Cartagena decía que Santa Fe odiaba que Cartagena se desarrollara como puerto. Por ende, les querían bloquear cualquier tipo de crecimiento económico. Y por último, la corrupción y la malversación. La duplicación de salarios, compras ficticias, desvío de fondos, registros incompletos, impidieron pues que el canal avanzara y no se completara al final. Bueno, vacíos y aportes de esto serían de la historiografía cartagenera. En los aportes podemos identificar pues el conflicto entre el Cabildo y la Audiencia de Santa Fe, cómo había una tensión entre el interior y la costa, el agua cómo se vinculó con disputas fiscales y el comercio portuario y la documentación de la corrupción en la sisa. Entre los vacíos podemos encontrar que no se ha explorado bien cómo el agua afectó a la vida social, a la cotidianidad de la población, tanto los vecinos como los indígenas como los esclavos. No se ha integrado el caso cartagenero a una conexión de las ciudades del Imperio Español. Y falta una mirada que conecte cómo este fracaso se conectó con las desigualdades sociales y con el desarrollo de la ciudad como tal. Y ya pues para concluir, este recorrido historiográfico me lleva a plantear que el problema del agua de Cartagena en el siglo XVI no ha sido tan bien estudiado y no es un asunto menor ni aislado como se ve pues en el poco estudio de la historiografía sobre este. Más que un simple proyecto, fue un escenario donde se cruzaron tanto intereses económicos, políticos, administrativos, tensiones entre el interior y la costa, y pues esto nos ayuda a darle un poquito más esta visión que se debería tener sobre el tema del agua, ya que de hecho es bastante relevante actualmente. Muchas gracias.